vimos en el video anterior que se pueden hacer muchas cosas con este cable: transferir, mover, copiar imágenes, videos, archivos de audio, fotos, archivos de Word, cualquier tipo de archivo lo vamos a poder mover desde nuestro celular a un pendrive. Este es un pendrive de 8 GB. Estos pendrives se consiguen, bueno, en las casas de computación, de telefonía, en las casas de electrónica y por internet. Ustedes van a ver que a mayor número, acá donde dice gigabyte, este es de 8 GB, a mayor número es mayor capacidad de almacenamiento. Pueden ver que hay de 8 GB, 16, 32, 64 y más también. Cuanto más es el número este de gigabyte, tiene más capacidad y va a ser más caro. Según su presupuesto, pueden comprar el que más se acomode, digamos, a su necesidad. En este caso yo voy a usar este de 8 GB para hacer la demostración, y vamos a usar el cable OTG que nos va a permitir conectar el pendrive al celular. Recuerden que hay dos tipos de cables OTG. Este es OTG USB tipo C, es decir, de un lado viene USB común y de acá es tipo C. Tiene los extremos redondeados y simétricos. Esto quiere decir que lo pueden conectar de cualquier forma al celular. Le voy a mostrar. Acá tenemos la conexión y lo podemos conectar de cualquier forma. ¿Sí? De este lado o de este. Este es un cable adaptador OTG USB tipo C. Después están los otros, que son estos, que ahora les voy a mostrar, que son igual. Del otro lado viene USB, pero de este lado viene micro USB. En los extremos tiene un chanfle, ¿sí? A diferencia del otro. Este chanfle hace que, por ejemplo, no se pueda conectar de cualquier forma. Este es otro celular que tiene esta entrada USB, micro USB. Lo vamos a probar. Acá va bien. Lo damos vuelta. No se va a poder hacer la conexión. Tiene una sola posición. Este es micro USB. Así que ustedes se tienen que fijar qué conector tiene su celular, si es micro USB o USB tipo C, y así lo piden. Bueno, en este caso vamos a estar viendo el adaptador OTG tipo C y lo voy a conectar al teléfono. Este es un Samsung Galaxy A21s. De un extremo lo conectamos acá y conectamos nuestro pendrive, el de 8 GB. Muy bien, una vez que lo conectamos, vamos acá arriba y van a notar que ya está el simbolito de USB. El simbolito que está ahí quiere decir que ya el teléfono reconoció el pendrive, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos? En este caso voy a pasar, yo tengo unas fotos, ¿sí? Unas fotos ya saqué con el celular. Tengo unas fotos que las quiero pasar, mover a este pendrive para compartirlo o para pasarlo a otro teléfono o pasarlo a nuestra tele o pasarlo a una computadora. Bueno, ¿cómo se hace? Vamos, buscamos una carpetita que diga mis archivos, esta carpetita, y acá vamos a encontrar almacenamiento interno, quiere decir este es el almacenamiento del teléfono.
la tarjeta, en este caso yo no tengo ninguna tarjeta SD, y el almacenamiento USB. Acá tenemos el pendrive. ¿Sí? Este pendrive es de 8 GB, se redondea en 8, pero la capacidad es de 7.22 exactamente. Acá lo tienen. Muy bien. Entonces, primeramente, vamos a almacenamiento interno, donde están las fotos que yo saqué. Vamos a buscarla. Vamos a donde dice CDCIM. Vamos acá. Vamos a una carpetita que yo creé, donde están las fotos que saqué. Y acá hay unas fotitos que yo saqué a un muñequito de Astro Boy. Las quiero mover. Es decir, no quiero que estén más en el celular. Las quiero guardar en el pendrive. Las saco, las muevo, las saco de acá y las llevo al pendrive. Las selecciono. En este caso selecciono esta, la primera. Voy a seleccionar todas. Acá tenemos, muy bien, seleccionamos todas. ¿Sí? Estamos en la carpeta de Astro, acá arriba. Después van a ver que va a quedar vacía la carpetita. Y ahora vamos acá abajo, a donde dice mover o copiar. Yo, repito, yo quiero moverlas, quiero sacarlas del celular definitivamente y pasarlas al pendrive. Si quiero hacer una copia, pongo copiar. Las que seleccioné se van a quedar ahí y va a haber una copia en el pendrive. En este caso yo quiero sacar. ¿Sí? Esto nos va a servir para descomprimir, para vaciar un poco el celular. Si tenemos muchas fotos, bueno, podemos usar este método para sacar las fotos y guardarlas en un lugar más seguro. ¿Sí? Y dejar libre el celular para seguir sacando fotos o videos. Vamos a poner mover. Listo. Ya está seleccionado 14 elementos que vamos a mover. No los voy a mover acá mismo, ¿sí? Entonces vamos para atrás. Vamos para atrás. Para atrás. Una vez más. Y elegimos almacenamiento USB, que es nuestro pendrive. Vamos adentro de la carpetita. No hay nada. Y pongo mover aquí. Y ya se copiaron todas acá. Ya están en el pendrive. Las fotos de Astro Boy están en el pendrive. Vamos al teléfono, vamos a comprobar que no están más, porque las movimos. Vamos para atrás, vamos a almacenamiento interno, vamos a DCIM, donde están los archivos de las fotos que sacamos, de la cámara. Vamos a donde dice Astro, donde estaban las fotos, y ya no están más. Quedan estos 3 archivitos que yo los había dejado ahí. ¿Sí? Ya las fotos están acá. Ahora bien, yo quiero hacer al revés. Tengo fotos en mi pendrive y yo las quiero ver en mi celular. Quiero reproducir esas fotos en el celular. Bien, me pasaron unas fotos y yo las quiero ver en mi celular. Entonces, ¿cómo hago? Nuevamente, enchufamos el pendrive con el cable OTG y vamos a donde dice mis archivos. Acá nos muestra todas las cosas que tenemos en el celular. Almacenamiento USB. ¿Sí? Miren que tenemos capacidad 7.22 GB y ya tenemos ocupado 24.84, que son las fotos que están en el pendrive. La vamos a volver a poner en el teléfono. Vamos ahí, vamos acá arriba y acá están las fotos del pendrive. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionarlas. Vamos a seleccionar, tenemos apretados un ratito y ahí está. Seleccionamos todas.
seleccionamos. Y ahora ponemos mover. La pasamos nuevamente de acá al celular. Ponemos mover. Vamos para atrás. Y le vamos a pasar donde dice almacenamiento interno, que este es el almacenamiento del teléfono. Y vamos a elegir acá donde dice C, D, C y M, en la carpetita Astro, y ahí ponemos mover. Esto es muy fácil, ya se pasó. Se pasaron todas las fotos que estaban en el pendrive nuevamente al teléfono. Y ahora, si queremos, la podemos abrir. Vamos a ponerlo con la galería. Sí, acá ya tenemos las fotos. Esto, bueno, es algo muy sencillo. Es cosa de ponerlo en práctica. Sirve para cuando ustedes se van de vacaciones, por ejemplo, llenarlo en el teléfono de fotos. Bueno, y no tienen computadora, ¿cómo hacer? ¿Sí? Con un pendrive guardan, respaldan todas esas fotos, descomprimen y ya tienen las fotos acá de las vacaciones, de un cumpleaños, de lo que sea. Por último, siempre para desconectar el pendrive, siempre es mejor hacerlo desde acá, desde un lugar seguro. Van acá arriba y acá ponen la flechita para abajo, desactivar. Salió un mensaje de que es seguro retirar el pendrive. De esta forma vamos a proteger el pendrive de algún daño. Muchas veces cuando uno lo desenchufa sin hacer este procedimiento de la forma segura, digamos, del sistema, se puede dañar, se puede perder alguna información del pendrive. Siempre es recomendable hacerlo de esta forma, en un celular o en una computadora. Extracción segura del dispositivo. Y una vez hecho esto, ahora sí podemos sacar con mucha seguridad y desconectar el pendrive del dispositivo. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto, hasta el próximo video.